La entrevista con Ramsés Yunes. Siempre lo veo y lo oigo y es un privilegio platicar con el subdirector de Radio y Televisión del Arzobispado en México, el Padre José de Jesús Aguilar. Padre, muchas gracias por esta oportunidad en esta tarde para platicar de este documental que le hicieron al Papa Francisco y que ya muchos han sacado de contexto lo que quiso decir, en el sentido de que pues yo sé que todos somos hijos de Dios, los heterosexuales, los homosexuales, y se hablaba de que se abría una puerta de que la Iglesia podría permitir el matrimonio, pero eso no fue así. ¿Qué es lo que quiso decir el Papa? Padre, ¿cómo está? Me gusta saludarte a ti, a tu querido auditorio. Es un tema polémico, y lo primero que tenemos que decir es que el Papa, cuando quiere manifestar una doctrina oficial de la Iglesia, no lo hace a través de una entrevista ni a través de un documental, sino lo hace a través de documentos oficiales, sean encíclicas, sean bulas, o bien algún otro tipo de documento oficial, o bien alguna publicación concreta de algún libro como el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, en primer lugar, vamos a entender lo que es una postura oficial de la Iglesia, del Papa, del Vaticano, y otra cosa, lo que es una entrevista donde pueden salir algunos temas que se pueden malinterpretar. En la entrevista, el Papa recibe en primer lugar una pregunta donde un homosexual le dice: oiga, yo tengo varios hijos, ¿puedo asistir con ellos a la iglesia? Y el Papa responde a esa pregunta concretamente: claro, la iglesia no rechaza a nadie. Y en cuanto a es mi familia, dice el Papa, bueno, yo creo que en este caso todo el mundo tiene derecho a tener una familia. Está reconociendo que esos niños forman parte de un contexto, no son árboles, no son piedras, sino que están formando parte de una familia, quizás no el modelo de familia cristiana, pero vamos, es una familia. Y el derecho a un patrimonio y el derecho a una herencia. Efectivamente. Después viene otra pregunta acerca de si el Papa estaría de acuerdo con los matrimonios civiles, y el Papa toca un tema muy distinto al matrimonio sacramental y el matrimonio civil. El Papa no puede contradecir la doctrina de la Iglesia expresada en un documento del 2003 por la doctrina de la fe, en el que se menciona que la Iglesia no puede avalar en ningún momento ninguna unión civil entre homosexuales, ni mucho menos el matrimonio civil. El Papa no puede contradecir esto, que es una doctrina. El Papa lo que sí menciona es que como individuos, los homosexuales tienen derechos y necesidades, como por ejemplo la herencia, como por ejemplo el decidir en algunos casos que tienen que ver con cuestiones hospitalarias, pero es al individuo al que se le concede un derecho, no a la pareja como tal. No se tiene que reconocer a la pareja como tal para darle un derecho, una garantía al otro. Por lo tanto, el Papa no está, en primer lugar, avalando el matrimonio civil, y en todo caso hablaría de otro tipo de leyes civiles que permitan que existan estas garantías para las personas homosexuales. Y por otra parte, pues el Papa indica, bueno, hay que respetar a todas las personas independientemente de sus gustos, y hay que entender que también los homosexuales forman parte de una familia. Y esta parte también fue malinterpretada, porque en algunos lugares el padre o la madre de familia rechazan a su hijo por ser homosexual, como si ya no fuera parte de la familia. Y el Papa dice, no, ellos también tienen una familia que quizás con dificultades, con diferencias, con distintos pensamientos, pero que no los pueden rechazar porque forman parte de esa familia también. Entonces, para cerrar, padre, es ley de convivencia, pero no es un matrimonio en sí. Efectivamente, son cosas totalmente distintas. Padre, y por último, ya me lo andaban vinculando con Frena, ¿no pertenece usted a ese movimiento? Mira, yo creo que un sacerdote, en primer lugar, puede mostrar su punto de vista acerca de muchas cosas, pero cuando ya se tocan temas de política en un país de Estado laico, en un país donde los fieles tienen distintos tipos de posturas políticos, el sacerdote tiene que declararse al margen. Y en ese sentido,
yo lo que he dicho, en primer lugar, porque algunos también decían que Frena era un partido católico, un grupo católico, lo primero que aclaré fue, Frena es un movimiento civil, en el que puede haber católicos, puede haber judíos, puede haber gente atea, en fin, no es un partido ni un grupo religioso, porque de lo contrario tendría que estar dirigido por algún obispo, alguna autoridad. Y en segundo lugar, los cristianos, porque dicen, es que tienen a la Virgen de Guadalupe y rezan el rosario. Bueno, si algunos cristianos están en ese grupo y quieren utilizar la oración y las imágenes, están en su derecho, pero es una cosa totalmente marginal el que sea un grupo civil a que sea un grupo religioso. Y por supuesto, yo en este caso me deslindé totalmente. Yo no formo parte de este grupo, de tal manera que pues no haya confusión. Muchas gracias, padre. Pues ya estaremos pendientes y a ver en qué telenovela lo vemos, ¿no? Próximamente. No, solamente de vez en cuando, en alguna ocasión, una vez al año quizás, y eso para obtener fondos para la parroquia, porque no ha sido nada fácil estos días. Padre, muchas gracias, y si usted lo permite, volvemos a hablar en otro momento, ¿sí? Para su público. Sí, con mucho gusto, que Dios te bendiga. Gracias al padre José de Jesús Aguilar, subdirector de radio y televisión del Arzobispado en México. Dice que sacaron de contexto lo que quiso decir el Papa en una entrevista, más no en documentos oficiales en torno al matrimonio entre personas del mismo sexo. Dice que no es matrimonio en sí, sino que es una ley de convivencia para que los homosexuales tengan derecho a heredar, a su patrimonio y a convivir con la familia, porque son hijos de Dios.